Muy buenos días, estimados alumnos. Continuando con el desarrollo de los temas de geometría, en esta oportunidad nos toca estudiar congruencia de triángulos. En geometría, cuando hablamos de congruencia, hablar de congruencia geométrica es hablar de algo que es igual. Por ejemplo, tenemos acá para segmentos, el segmento AB es congruente con el segmento PQ. Entonces yo puedo denotar lo siguiente: AB es congruente con PQ. Y hablamos de congruencia cuando el segmento AB tiene la misma longitud que el segmento PQ. En ese caso decimos que el segmento AB es congruente con el segmento PQ. Para ángulos, ¿no? Tenemos el ángulo AOB y el ángulo POR. Entonces, yo puedo decir, si superponemos este ángulo PQR sobre AOB, vamos a tener que tiene exactamente la misma medida, ¿no? Por decir, este mide alfa, este también medirá alfa. Si este mide 30, este también medirá 30. En ese caso decimos entonces que el ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR, ¿no? Y ahí tenemos el símbolo de congruencia. Se lee el ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR. Para figuras geométricas, si tengo una figura de esta naturaleza, ¿no? Entonces también se cumple la congruencia. Yo puedo decir que la figura 1 es congruente con la figura 2. Muy bien, en el caso de los triángulos, afirmamos que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus ángulos y sus lados respectivamente congruentes, ¿no? Entonces yo puedo afirmar acá que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Pero es importante saber la interpretación de lo que nos dice la teoría o de lo que nos dicen los libros, ¿no? Los libros nos dicen que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus lados y sus ángulos respectivamente congruentes. Pero es importante que nosotros entendamos qué significa eso, y ahorita lo vamos a interpretar. Miren. Cuando yo digo que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus lados y sus ángulos respectivamente congruentes, significa lo siguiente: que si la longitud del lado AB es A minúscula, este lado AB, como es congruente con el triángulo PQR, entonces este lado PQ también va a medir A, ¿no es cierto? Y si este lado AB, su ángulo opuesto es esto que le llamo beta, entonces también este lado PQ, que tiene una longitud A, su ángulo opuesto también debe medir beta. Eso es lo que tengo que buscar yo, esta relación, cuando yo quiera resolver problemas sobre triángulos congruentes. Cuando yo voy acá al lado AC y digo que mide B minúscula, ¿no es cierto? Su ángulo opuesto de este lado, ¿cuál es? Es este, que le voy a llamar tita, por decir. Entonces, este lado AC, que tiene longitud B, como son triángulos congruentes, también es APR, que también tendrá la medida de B, una longitud B. Y el lado PR tiene su ángulo opuesto que está en el vértice Q, por lo tanto, si este mide tita, también este medirá tita. Y lo mismo sucederá con el otro ángulo. Si este ángulo es alfa, observa su lado opuesto que es PC, medirá C minúscula, también sucederá con el otro. Entonces este también medirá alfa y su lado opuesto que es PR también medirá C. Entonces solo en ese caso
En estas circunstancias decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Entonces, de eso se trata. Eso significa cuando en la teoría, ¿no? Leemos de que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus tres lados y sus ángulos respectivamente congruentes. Muy bien, entonces, hecho ya la aclaración, la interpretación del caso, vamos a ver los casos o criterios de congruencia. En primer lugar, tenemos el primer caso, cuando dos triángulos son congruentes cuando tienen un lado y los ángulos adyacentes respectivamente congruentes. En este caso estamos frente al postulado ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa? Que si este lado del triángulo mide A minúscula, este triángulo también medirá A. Y sus ángulos adyacentes respectivamente congruentes, lo que significa que si este mide alfa, este ángulo de acá también medirá alfa. Si este mide beta, este ángulo de acá también medirá beta. Entonces ahí tenemos el primer caso de dos triángulos congruentes. En este caso tenemos el postulado ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ahí tenemos el primer caso. El segundo caso, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados respectivamente congruentes. ¿Qué significa? Si este lado mide A, ¿no es cierto? Entonces este otro lado también medirá A. Si este ángulo mide alfa, este ángulo también medirá alfa. Si este lado AC mide B, este lado de acá también medirá B. Entonces ahí tenemos lado, ángulo, lado, ¿no? Estamos frente al postulado lado, ángulo, lado. Ahí tenemos el segundo caso. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también congruente. Muy bien, tenemos acá el tercer caso. Cuando tienen sus lados respectivamente congruentes. Aquí tenemos el triángulo PQR y el triángulo KLM. En este caso, si el lado PQ vale L, también este debe ser al lado LK, que también debe medir L. Si el lado PR, que es la base, mide M, también el lado KM, que es la base del triángulo, medirá M. Si el lado QR mide N, también el lado LM tendrá que medir N. En ese caso, porque son semejantes, en ese caso estoy con el frente al postulado lado, lado, lado. Y ahí tenemos entonces, estimados estudiantes, los tres casos de congruencia de triángulos. Para una aplicación vamos a resolver problemas sobre congruencia de triángulos que tienen que ver con el tema que hemos expuesto. Tenemos aquí el primer problema, me piden calcula X. Voy a calcular X, tengo la longitud de A 3 unidades y tengo la longitud de 3X. Y me dan esta gráfica. Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar triángulos congruentes, ¿no? Entonces vamos a ver por acá, tengo DA, tengo DE, tengo dos lados de dato, por lo tanto, ¿no? Tengo además θ, tengo este ángulo recto y acá también tengo este ángulo recto. Entonces yo puedo decir que el triángulo BDA es congruente con el triángulo CDE o BEC. Bien, ahora voy a identificar por qué postulado, ¿no? ¿Qué postulado? ¿Qué es lo que tengo acá? Bien, tengo acá este lado, este ángulo y tendría también este lado.
¿no? Este lado de ahí. Por acá tendría también este lado, este ángulo y este lado de acá. Entonces sería el postulado lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y ahora sí, vamos a ver que a lados correspondientes, ¿no? le corresponde ángulos congruentes, ¿no? O a ángulos congruentes les corresponden lados congruentes. Y sabemos que los lados congruentes son iguales. Miren, aquí θ se opone 3 unidades. Y acá θ también 3x. Por lo tanto, DA es igual a BE, longitud del lado BE. Entonces digo por acá, 3 unidades va a ser igual a 3x. Despejando el valor de x, 3 sobre 3 es igual a x. Entonces, una unidad es lo que valdría x. Y eso es lo que me están pidiendo calcular en el problema. Ahí tendríamos el problema número 1. Tenemos un segundo problema. Nos dicen de la figura, encuentre el valor de x si AB es igual a c. Entonces el x está acá, en el vértice C, la medida del vértice C es x. Esto es lo que me piden calcular, x. Muy bien, partimos de que AB es igual a c. Entonces decimos que este lado es igual a ese. Entonces por acá tengo alfa, lado y ángulo. Por acá también tengo alfa, lado y ángulo. Por lo tanto, entonces voy a afirmar que el triángulo AEB es congruente con el triángulo recto, ADC. Bien, ahora debo anotar qué postulado. Tengo ángulo, lado, ángulo. Entonces sería ángulo, lado, ángulo. ¿Para qué? Para poder relacionar, porque a lados congruentes le corresponden ángulos respectivamente congruentes, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, voy a ponerle a este ángulo phi y a este también un phi, para poder identificar. Entonces miren, este phi corresponde a este lado, entonces este phi le corresponde a este lado, correcto. Entonces al ángulo alfa está correspondiendo este lado y aquí a este ángulo alfa este lado. Por lo tanto, este ángulo de 40 le corresponde BE y este ángulo X le corresponde este lado ED. Por lo tanto, entonces puedo inferir que X es igual a 40 grados, ¿no? Tiene que medir lo mismo que el vértice A. Y ahí hemos calculado lo que me piden, el valor de X. Por acá tenemos un tercer problema. Calcule X más Y, ¿no? Esta es la figura que me dan. Y bueno, aquí tengo alfa, alfa, beta, beta. Entonces, yo tengo que ver qué lados tengo por acá. A ver, tengo este lado 3y más 2m y este lado 2x menos 6m. Entonces yo puedo decir que el triángulo, a ver, voy a ponerle letras para identificar. A, por acá le pongo B y por acá le pongo C. Por acá D. Ya está. Entonces digo el triángulo ABC. ABC debe ser congruente con el triángulo ADC. Ahora, vamos a ver, identificar qué postulado, ¿no? Bueno, por aquí tengo lado, acá tendría ángulo, que le voy a llamar phi, sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por acá también tendría lado,
ángulo, lado. Entonces este tendría que ser el ángulo phi. Ya está. Entonces, AD debe ser igual a AB. Y también BC debe ser igual a CD, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque a alfa le corresponde y más 10 y acá también a alfa 3y más 2. Por lo tanto, BC es igual a CD por la congruencia. Y por otro lado, a beta le corresponde el lado 2x menos 6, ¿no? Y por acá también beta le corresponde x más 2. Por lo tanto, puedo decir que AD es igual a AB. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar los datos que tengo. A ver, ¿cuál es la longitud de AD? AD es x más 2. X más 2 metros, estamos trabajando con metros. AB es 2x menos 6. Y por acá, BC mide 3y más 2 igual a CD. CD es y más 10. Muy bien. Despejando por acá, el valor de x sería 2 más 6 es igual a 2x menos x. 8 va a ser igual a x. Ya tengo por ahí el valor de x. Por acá, en la otra igualdad tendría 3y menos y igual a 10 menos 2. ¿De dónde y? 2y va a ser igual a 8. Sacando a mitad ambos miembros, y es igual a 4. Muy bien, ya tengo el valor de x, ya tengo el valor de y, pero siempre hay que responder a lo que me piden. Me piden calcular x más y, entonces digo x más y va a ser igual a 8 más 4, de tal manera que x más y va a ser igual a 12. Y ahí tengo el valor pedido, x más y, esa será mi respuesta. Bien, por acá tenemos un cuarto problema. Determina x. X está acá. X está ahí, ¿no? Tengo esta figura que me dan. Pero hay que identificar algo, miren. Ojo. Este punto y este punto. Bueno, del gráfico entonces yo puedo afirmar que AD es igual a EC, ¿cierto? No me lo dicen en el enunciado, pero del gráfico yo puedo inferir, por algo me están dando esto. Y hay algo malo. Este y este lado. También puedo afirmar que BD es igual a B a BC. Muy bien. Entonces, el triángulo ABD es congruente con el triángulo BEC. Y debo identificar el postulado, ¿no? A ver, por acá tengo EC, sería lado, ángulo, lado. Entonces sería lado, ángulo, lado. Entonces, nota, lado, ángulo, lado. Entonces este de acá sería alfa, ¿no? Este sería el ángulo alfa. Lado, ángulo, lado. Para tener por el postulado lado, ángulo, lado. Ahí tenemos. Entonces, bien. Entonces a ángulos correspondientes le corresponden lados iguales, ¿no es cierto? Bien, entonces yo puedo acá relacionar, miren, al ángulo alfa se opone ese lado. Entonces el ángulo alfa se le opone ese lado. Muy bien, a este lado se le opone
el ángulo 70 más x, que es todo este ángulo. Y a este lado se le opone 110 grados. Por lo tanto, entonces puedo afirmar que 70 grados más x es igual a 110 grados, ¿no? Al lado correspondiente les corresponde ángulos iguales. Entonces de aquí despejo el valor de x igual a 110 menos 70, de donde x es igual a 40 grados. Y eso es lo que me están pidiendo, determinar el valor de los 5. Dice, en la figura calcule CD. Esta es la figura que me da. Y CD es este lado. Desde D hasta C, CD. Le voy a llamar X. Eso es lo que me piden calcular. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer acá en este problema, estimados estudiantes, es observar la figura para ver qué datos tengo y poder relacionar la congruencia de triángulos. A ver, por acá tengo L, BA, L, por acá tengo DF, también L. Por acá tengo AC, 3, por acá tengo F, no tengo longitud, pero tengo este ángulo alfa, beta, miren este beta, alfa, por lo tanto este ángulo de acá también tendrá que ser beta. Entonces digo, en el triángulo obtusángulo, ¿cierto? Ángulo obtuso, ABC debe ser congruente con el otro triángulo DEF. ¿Qué postulado? Vamos a ver. Tengo acá lado, ángulo, lado. Todo lo que es conocido. Lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces sería acá lado, ángulo, lado. Muy bien, entonces vemos por acá a este ángulo beta se opone el lado AC, ¿cierto? Entonces este ángulo beta tiene que oponerse también el lado DE. Entonces digo que AC es igual a DE. Si AC es igual a DE, ¿cuánto mide AC? Entonces DE mide 3. Muy bien. Ahora observo la figura y este triángulo corresponde a un triángulo isósceles. Entonces digo triángulo CDE isósceles. Entonces nosotros sabemos por teoría que el triángulo isósceles va a tener dos lados iguales. Y esa es la razón por la cual entonces X es igual a 3. Y ahí tenemos lo que me piden, CD, entonces es igual a 3. Esta será mi respuesta.